Tercer Milenio con Jaime Maussan. Esto es Tercer Milenio. Soy Jaime Maussan. En esta emisión presentaremos inicialmente la liberación de los documentos relacionados al asesinato de John F. Kennedy. Como usted sabe, el presidente Donald Trump ordenó la liberación de estos archivos que se habrían mantenido secretos por más de 60 años. Entre los documentos liberados inicialmente, porque seguramente saldrá mucho más, se encuentra una carta dirigida por el agente Sergei Sornonov al embajador de la entonces Unión Soviética, donde se advierte que el presidente Kennedy sería asesinado en el estado de Texas por Lee Harvey Oswald, lo cual estaría demostrando, si se sabía con anticipación, que no se trató del asesinato de un loco que súbitamente decidió eliminar al presidente de los Estados Unidos porque él tenía ideas prosoviéticas. De hecho, de acuerdo a este documento, los rusos o soviéticos trataron de advertirle al gobierno de los Estados Unidos, a la CIA, al FBI, que esto iba a ocurrir y sin embargo no se hizo nada, demostrando claramente una conspiración. Este memorándum, sin duda alguna, pasará a ser parte de la historia. Fue uno de los documentos liberados. Habrá que determinar la certeza de cada una de las cosas que ahí se advierten. Sin embargo, seguramente se va a hablar mucho de ello, se va a investigar y se va a llegar a la verdad. Empecemos con este documento histórico explosivo realmente, que podría involucrar a la CIA y al FBI con el asesinato del entonces presidente Kennedy. Tal y como se comprometió el presidente Donald Trump el martes 18 de marzo del 2025, los Archivos Nacionales de los Estados Unidos publicaron en su sitio web oficial una extensa colección de documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. La publicación de estos archivos, que durante décadas estuvieron restringidos a la prensa y la opinión pública, busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el trágico asesinato de Kennedy y abordar las numerosas teorías que han surgido a lo largo de más de 6 décadas. En el análisis de los primeros documentos desclasificados, uno de los que más ha acaparado la atención en este proceso, sin duda, es la carta del agente ruso Sergei Kazarnonov al embajador de la Unión Soviética en Washington, que confirmarían que detrás del atentado hubo un complot en el que hubo varios tiradores y autores intelectuales del magnicidio. El agente ruso se dirige al cónsul para que éste diera aviso al gobierno de los Estados Unidos de la tragedia que estaba por ocurrir. Es decir, que este solo documento comprobaría que las altas esferas políticas norteamericanas fueron advertidas del peligro mortal al que se enfrentaría el presidente Kennedy. En sus párrafos destacan los siguientes aspectos, como el que señala que el señor Lee Harvey Oswald es un asesino y matará al presidente Kennedy. Más adelante, Kazarnonov insiste en señalar que el señor Lee Harvey Oswald se preparaba para matar al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Sorprendentemente, el agente ruso informó detalladamente que el señor Oswald sería asesinado después de matar al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La información proporcionada por Kazarnonov resalta la complejidad del contexto internacional en el que ocurrió el asesinato de Kennedy y la variedad de rumores y datos que circulaban antes del trágico evento. En este contexto también ha llamado la atención el siguiente documento desclasificado el 18 de marzo del 2025 y que pondría fin a los rumores, ya que confirmaría finalmente que Lee Harvey Oswald sí era un agente reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Durante décadas, exhaustivas investigaciones señalaban que Oswald estuvo involucrado en operaciones de inteligencia, posiblemente como agente encubierto o señuelo. Su conexión con grupos anticastristas y su extraño historial en la URSS y su retorno sin consecuencias refuerzan la sospecha de que su papel en el asesinato de Kennedy pudo haber sido más complejo de lo que se cuenta oficialmente.
En el documento desclasificado se menciona que un oficial de la Marina retirado afirmó ser comandante de Lee Harvey Oswald en Japón y que Oswald fue reclutado por la CIA mientras se encontraba con la Marina en esta nación oriental. En estos primeros documentos, como señalamos, ha quedado al descubierto la conspiración para matar al presidente de los Estados Unidos en el año de 1963, y sorprendentemente, como parte de este hecho, estaría relacionada la Agencia Central de Inteligencia. La historia ha documentado durante décadas que la CIA ejecutó operaciones ampliamente cuestionables y en la que se permitía eliminar a todo aquel personaje que pudiera representar un peligro para la seguridad nacional. A la CIA le incomodaba la posición del presidente Kennedy ante la Unión Soviética, la crisis de los misiles, la fallida operación militar en la Bahía de Cochinos e incluso su búsqueda de acuerdos con sus adversarios, entre otros importantes hechos que iban en contra del pensamiento anticomunista de este organismo. La versión de la Comisión Warren del asesino solitario se ha derrumbado por completo. Esta comisión convenientemente estaba integrada por personajes que tenían claras y abiertas diferencias con el presidente Kennedy, es decir, que se vieron beneficiados con su muerte. Análisis detallados realizados por 3 empresas, Bolt, Beranek y Newman Technologies, con equipo altamente especializado, detectaron que en una grabación de una de las patrullas de policía que escoltaban al presidente Kennedy, se escuchan 4 disparos y no 3, como presumía la Comisión Warren. Los investigadores sostienen que esto sugiere que hubo más de un tirador o que la evidencia fue manipulada, lo que pondría al descubierto un gran complot. Siga con nosotros, que ahora conoceremos el testimonio de uno de los tiradores que participaron en la gran conspiración alrededor de la muerte del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. ¿Quién mató al presidente Kennedy? Si esto fue una conspiración, se trató de diversos tiradores. Uno de ellos, un soldado experto, en 1994 confesaría que él fue directamente quien realizó el disparo desde Grassy Knoll, un montículo que se encontraba ahí en el Daily Plaza, donde pasó la comitiva del presidente Kennedy, y en ese lugar había una pequeña vuelta, una curva, que aprovechó el tirador para tener de frente a John F. Kennedy. Este señor James Earl Files da todos los detalles, da los nombres de los otros tiradores, dónde se encontraban. Tal parece que estaba diciendo la verdad. Nadie le puso atención porque todos han supuesto hasta el día de hoy que Lee Harvey Oswald fue el asesino solitario. Pero si entonces hubo una conspiración, tenemos que revisar este testimonio donde claramente nos dice cómo asesinó a Kennedy. A partir de los primeros análisis realizados a los documentos desclasificados del atentado contra el presidente John Fitzgerald Kennedy, quedan muy pocas dudas de que detrás de este terrible acto hubo realmente una conspiración. Antes de la fatídica fecha del 22 de noviembre de 1963, existió un plan ideado por uno o varios autores intelectuales y materiales. Tradicionalmente, la versión gubernamental señala a Lee Harvey Oswald como el único tirador. Sin embargo, fue asesinado de manera insólita por un miembro de la mafia llamado Jack Ruby, tan solo 2 días después del atentado. A lo largo de los años se han realizado múltiples investigaciones que cuestionan seriamente la versión del asesino solitario. El principal fundamento para establecer que en el lugar de los hechos, la Plaza Dealey en Dallas, Texas, había más de un tirador es la trayectoria de la bala que, según la Comisión Warren, encargada de la investigación oficial, terminó con la vida de Kennedy. Dicha bala es conocida hasta el día de hoy como la bala mágica, ya que diversos estudios y análisis han demostrado que es imposible que hubiera logrado causar tantos daños.
Los críticos consideraron poco creíble que una sola bala pueda causar tantas heridas y terminar prácticamente intacta. Los investigadores sostienen que esto sugiere que hubo más de un tirador o que la evidencia fue manipulada, lo que pondría al descubierto un gran complot. En medio de esta polémica, en 1994 surgió un testimonio al que no se le ha prestado la debida atención, ya que confirmaría la existencia de un complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos. En el documental The Murder of JFK, Confession of an Assassin, el asesinato de John F. Kennedy, Confesión de un asesino, del productor Bob Vernon, apareció un hombre llamado James Earl Files, un militar estadounidense que públicamente se declaró autor del tercer disparo, efectuado desde un montículo de hierba en la Plaza Dealey de Dallas, Texas, y que impactó mortalmente al presidente. De acuerdo con Files, fue contratado por Charles Nicoletti, un importante miembro de la mafia quien sería el encargado de coordinar a los tiradores. En su narración, James Earl Files sorprende por el nivel de detalle con el que describe la planificación del atentado y deja al descubierto la conspiración. El señor Nicoletti me había pedido que cuando decidimos no hacerlo en Chicago y que me mudara a Dallas, cuando John F. Kennedy decidió ir a Dallas, una semana antes tomé el Chevrolet 63 que teníamos en ese momento y fui una semana antes. Recogí las armas y el contenedor que teníamos, lo cargué en el coche con todo lo que pensé que podríamos necesitar de diversa procedencia y me fui y conduje hasta Dallas. Al día siguiente, Lee Harvey Oswald pasó por el motel donde me alojaba, le habían dado mi ubicación y me llevó a un lugar al sureste de Mosquito, donde testifiqué las armas y calibré las miras para cualquier cosa que pudiera necesitarse. Estuvo conmigo unos días, allí condujimos, así que conocía todas las calles y no sabía si me encontraría con un callejón si algo sale mal y teníamos que huir de la zona. Sobre las 10:30, el señor Nicoletti me preguntó cómo me sentía al apoyarlo en esto. Me dijo que no dispararía a menos que fuera extremadamente necesario. Y le dije al señor Nicoletti, Dios mío, sería un honor para mí hacer lo que fuera para apoyarlo. Así que al disparar, el señor Nicoletti y yo disparamos aproximadamente al mismo tiempo, la cabeza avanzó y luego retrocedió. Y cuando tendré que decir que su proyectil impactó aproximadamente unas milésimas de segundo antes que yo, quizá eso fue lo que empezó a empujar la cabeza hacia adelante, lo que provocó que fallara en el ojo izquierdo, que el impacto se diera en el lado izquierdo de la sien. Y en ese momento, a través de la mira telescópica, presencié cómo todo, la materia y el cráneo, salían volando hacia la parte trasera de la limusina. Todos los que veían por televisión vieron a Jackie Kennedy salir a rastras para recogerlo, y yo observé cómo me agarraba una mano para volver a meterlo en el coche y guardar la bola de fuego en el maletín. Lo cerré y me quité la chaqueta y le di la vuelta para que en lugar de una chaqueta de vestir, tuviera una chaqueta gris, más o menos. ¿Cómo saliste de la plaza? Al salir de la plaza, caminé hasta el borde de la cerca del portón. No bajé las escaleras, sino que volví por el césped hasta la calle sin salida que termina allí, junto al estacionamiento, y me dirigí a, creo que es Houston, al otro lado de Houston, a uno de los estacionamientos del Dallas, Texas. Cuando subí al coche, el señor Nicoletti ya estaba dentro, al igual que Johnny Rosselli. Me subí y me fui. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de la intrigante historia detrás del atentado de John F. Kennedy. Otro de los documentos significativos que fueron dados a conocer, no en esta liberación de documentos, sino en el 2011, un investigador, William Lester, solicitó bajo el Acta de Libertad de Información a la CIA la liberación de ciertos documentos, y entre ellos apareció uno donde John F. Kennedy le habría solicitado a esta institución, la CIA, que le entregaran todo lo que tenían de los ovnis, y esto habría sucedido apenas 10 días antes de su muerte. ¿Qué significa? Que la CIA estaba involucrada, que tenía conocimiento del fenómeno, que el presidente se lo solicitó y que esto nunca llegó a ocurrir. ¿Sería este otro de los motivos de la muerte? Probablemente fue un elemento más que se sumó, porque si estamos conociendo ahora que los soviéticos desde agosto sabían que esto iba a pasar, no fue necesariamente determinado por este último memorándum que fue escrito apenas 10 días antes de la muerte del presidente. Sin embargo, resulta por demás significativo.
Una de las inquietudes de la opinión pública en el proceso de desclasificación de los 80,000 documentos relacionados con el atentado contra el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ocurrido el viernes 22 de noviembre de 1963, es determinar si el mandatario tenía conocimiento sobre la presencia de inteligencias no humanas en la Tierra. No obstante, es importante señalar que previamente ya existían documentos que confirmarían este hecho. En el transcurso del año 2011, el investigador y escritor William Lester, a través de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, obtuvo un memorándum que proporcionaba evidencia sobre la implicación de John F. Kennedy en el tema de la visita extraterrestre a la Tierra. La carta, escrita por el mandatario y dirigida al jefe de la CIA el 12 de noviembre de 1963, apenas 10 días antes de su asesinato, revelaba que Kennedy exigía acceso a documentos altamente confidenciales sobre ovnis. De acuerdo con analistas e investigadores, este documento sugiere que las preocupaciones de Kennedy eran legítimas. Se sabe que el presidente había sido informado de que en la Unión Soviética se estaban registrando numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados. Kennedy temía que los soviéticos malinterpretaran la presencia de estos objetos como una agresión de parte de Estados Unidos, lo que podría generar confusión y la suposición errónea de que se trataba de tecnología bélica estadounidense. De hecho, en el memorándum desclasificado, además de su petición sobre los ovnis, Kennedy expresó su deseo de cooperar con la Unión Soviética en actividades espaciales conjuntas. Asimismo, algunos investigadores han encontrado indicios que sugieren que el interés de Kennedy por los ovnis fue motivado por un avistamiento que experimentó en compañía de su esposa Jacqueline, sus hijos pequeños y agentes del servicio secreto durante un paseo en yate. Durante el recorrido, el grupo tuvo la oportunidad de observar el descenso de un objeto desde el cielo que se aproximó a la embarcación, un hecho que alarmó profundamente al presidente. Es importante señalar que existe otro documento que vincula a Kennedy con la presencia de seres no humanos en la Tierra. Se trata del llamado Memorándum Quemado, un documento filtrado a los medios de comunicación que, según diversas fuentes, proviene de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Se afirma que el documento pertenecía a un archivo en proceso de incineración y que fue rescatado en el último momento. Lo que lo hace particularmente relevante es que en su contenido se menciona a un personaje denominado Lancer, quien preguntaba al director de la CIA, John A. McCone, sobre las actividades del grupo Majestic 12. Hoy en día se presume que dicho grupo era un comité ultra secreto encargado de investigar la actividad ovni y extraterrestre en los Estados Unidos y en el mundo. Cabe destacar que Lancer era el nombre en clave asignado a Kennedy por la CIA. Además, algunos indicios relacionan la trágica muerte de la famosa actriz y modelo Marilyn Monroe como consecuencia de su cercanía a John F. Kennedy y su hermano Robert. Se ha sugerido que los hermanos Kennedy le habrían compartido información sensible sobre la presencia de seres no humanos en la Tierra, en particular sobre el caso Roswell. Según el periodista Nick Redfern, quien escribió un libro detallado sobre esta teoría, Diary of Secrets, UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe, Diario de los Secretos, Conspiraciones OVNI y la misteriosa muerte de Marilyn Monroe, la actriz estaba preparando una conferencia de prensa en la que planeaba revelar que había sido llevada por los Kennedy al sitio donde se resguardaban los restos de una nave extraterrestre recuperada en Roswell. Investigadores coinciden en señalar que hay indicios sólidos sobre este hecho, como el diario personal de Monroe, en el que habría documentado estos eventos. De hecho, existe un documento desclasificado del proyecto Moondust que menciona que la actriz fue llevada a un sitio en los Estados Unidos por Robert Kennedy para observar cosas del espacio, lo que sugiere que pudo haber tenido acceso a restos de una nave no humana. A más de 6 décadas del asesinato de John F. Kennedy, aún quedan muchas incógnitas por resolver. ¿Quiénes fueron realmente los autores intelectuales de su muerte? Según expertos, el análisis de los documentos desclasificados durante la administración de Donald Trump podría tomar años, pero es posible que en ellos se encuentren claves que permitan comprender este hecho que cambió la historia.
El 2025 se ha convertido en un año realmente letal en lo que se refiere a tornados en los Estados Unidos. El 2 de marzo en Mississippi, una cámara de seguridad que estaba precisamente enfocada a tratar de determinar la presencia de un tornado, una cámara infrarroja detecta la presencia de una nave que aparentemente va dejando a su paso pequeños objetos. La verdad no sabemos de qué se trata, pero es impresionante. Y esto no era visible a los ojos de las personas que estaban ahí, solamente a través de una cámara de seguridad. Vea usted las imágenes. In South Carolina? No. Does anybody know if Brandon or Corey are out there? Did you see that? Yeah. Estas impresionantes imágenes fueron registradas en la localidad de Bellingham, en Mississippi, el 19 de marzo de 2025, por medio de una cámara de seguridad que estaban presentando en vivo durante una escena de un tornado en un programa de televisión. Logró registrar lo que parece ser una serie de objetos luminosos. Estos comienzan a desplazarse hacia la zona izquierda de la pantalla entre las nubes. En el acercamiento los podemos apreciar con toda claridad. Las dimensiones de estos son importantes. Cuando se desplazan incluso iluminan parte de la zona de las nubes. Por sus características podemos establecer que no se trata de los llamados drones o también aviones. Lo que estamos viendo en la pantalla es muy posible que se trate de alguna especie de tecnología desconocida. Una evidencia impactante, ¿no lo cree? Por otro lado, una persona logró darse cuenta que durante una emisión en vivo de un noticiero en la sección del clima en los Estados Unidos, justo al momento de que el presentador está compartiendo datos al aire, en la toma que tienen al fondo, se observa que cruza un objeto rápidamente, de izquierda a derecha de la pantalla. Es necesario ver en cámara lenta las imágenes para poder apreciar las características de este extraño objeto. Contrastando la toma podemos ver con mayor claridad que se trata de algo que no es común. La toma en vivo le da un valor muy importante a esta evidencia. Por sus características podemos establecer que se trata de un fenómeno aéreo no identificado. Dos extraordinarias evidencias que nos muestran parte del mundo que no podemos ver. Hay avistamientos de objetos anómalos no identificados que deben de ser considerados como señales, como ocurrió en Hebei, en China, el 3 de marzo. Ahí apareció lo que parece ser un gran rectángulo en el cielo rodeado de una aura roja. Una imagen sin duda alguna extraordinaria. De acuerdo al testimonio de la persona que grabó esto, hubo muchos testigos que observaron este extraño fenómeno, que para mí, le insisto, es una advertencia, una señal de algo que va a suceder o que ya está sucediendo. Estas impresionantes imágenes fueron registradas en la localidad de Hebei, en China, el 3 de marzo de 2025, momento en el cual apareció algo impresionante en el cielo. Un rectángulo enorme de un tono oscuro se encontraba frente a las nubes. A su alrededor proyectaba una intensa luz de color naranja, tenue también. El testigo está asombrado y cambia de posición para poder registrar este extraño suceso en el cielo. Con gran claridad podemos apreciar que se trata de una especie de señal, no hay duda alguna. Lo que estamos observando en las imágenes se está presentando justo en el cielo, en ese momento a la vista de todas las personas. Contrastando las imágenes podemos apreciar con mayor claridad la gran extensión de esta enorme señal en el firmamento. Algo similar habría ocurrido la noche del 18 de agosto, pero del año 2017, en la localidad de Shandong, en China. De la misma forma, un enorme rectángulo apareció en el cielo. En esta ocasión, la luz que lo rodea es de un tono blanco. Esta es muy intensa y sus dimensiones son enormes. Nos llama la atención que de la misma forma se presentó en esta zona del planeta en China. También la noche del 26 de julio del 2023, pero en la localidad de Lhasa, en China, se observa una gran concentración de luz en un punto del cielo, de la cual descienden una serie de luces. Estas realizan un patrón de giro que regresa al origen de la concentración luminosa arriba.
Contrastando las imágenes podemos apreciar con toda claridad este extraordinario suceso. Lo que estamos viendo en las imágenes no tiene una fácil interpretación. Sin embargo, debido a sus características podemos establecer que posiblemente se trata también de una especie de señal. Las evidencias aquí mostradas son extraordinarias y significan una sola situación: señales en el cielo, las cuales tenemos que interpretar en algún momento y poder descifrar qué es lo que significa todo esto. El 10 de marzo, hacia las afueras de la ciudad de Río de Janeiro, se grabó una imagen espectacular. Esto se logró gracias a un telescopio que nos permite ver a este objeto con gran claridad. Posiblemente a simple vista era un objeto muy pequeño. Sin embargo, cuando lo vemos con este telescopio, todo cambia. Le presento las extraordinarias imágenes. Nossa, que da hora! Isso aqui eu nunca vi, não. Eu sei que é uma estacionária por causa do fogo. O fogo é normal assim. La noche del 10 de marzo del 2025, residentes del área rural en las afueras de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se convirtieron en testigos de un avistamiento extraordinario. En el cielo observaron cómo un enorme objeto en forma de plato, con luces en tonalidad roja alrededor de su estructura, se desplazaba silenciosamente. Al analizar la secuencia logramos observar la presencia de estrellas, lo que nos permitió tener una breve referencia de la altura y distancia a la que se encontraba este visitante, que al mismo tiempo nos deja ver que expone un tamaño considerable. Que estranho. Al congelar un cuadro de video podemos confirmar que se trata de una estructura discoidal que integra una serie de luces alrededor de su circunferencia. Asimismo, por sus características logramos encontrar gran similitud con la fotografía obtenida por un grupo de policías judiciales la noche del 7 de julio de 1991, cuando al realizar un operativo obtuvieron esta imagen que en un principio pensaban se trataba de una aeronave ilegal que sobrevolaba muy cerca de la vía Tliscayotl, en las cercanías del volcán Popocatépetl. Más tarde, al revelar la fotografía y realizar un análisis, encontraron que en realidad se trataba de un enorme objeto en forma de disco con luces de color rojo, el cual describieron se desplazaba de manera silenciosa. Observen el comparativo, las similitudes son extraordinarias. Un mismo tipo de objeto fotografiado en lugares distantes con 34 años de diferencia. Es claro que la gran oleada ovni está en desarrollo. La evidencia registrada en Brasil así lo confirma. El que se estén presentando tantas evidencias de estos objetos sobre zonas urbanas es un reflejo de lo que podría ser el preámbulo de un contacto abierto con la humanidad. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El 10 de marzo en Bristol, en California, un grupo de jóvenes se encontraban a las orillas de un lago cuando observaron ahí una extraña luz por debajo de la superficie y lo pudieron grabar, pero estaba muy cerca de ellos. No es la primera vez que algo así sucede, ya lo hemos visto con anterioridad en algunos espacios, especialmente en la Florida. Aquí le vamos a presentar estos casos que nos demuestra que los objetos submarinos no identificados son reales y que mucho más vamos a saber de ellos en algunas semanas cuando se abran todos los archivos de este tipo de casos. Aquí las imágenes. La noche del lunes 10 de marzo del 2025, un grupo de jóvenes que se encontraban en el malecón del lago Bristol, ubicado en California, Estados Unidos, sostuvieron un encuentro extraordinario con un ovni. Esto quiere decir que se trató de un objeto submarino no identificado, el cual fue visto muy cerca de la orilla.
Al aplicar un filtro de alto contraste y disminuir la velocidad en la toma, esto nos permitió confirmar que se trata de una estructura alargada, la cual concentra al centro un núcleo de luz que brilla con gran intensidad. Algunos analistas e investigadores han sugerido la posibilidad de que podría tratarse de algún tipo de especie orgánica desconocida. Por otro lado, podríamos pensar en que este extraño objeto tendría su origen en tecnología no humana. La luz que se aprecia parece ser artificial. Está plenamente documentado que en los cuerpos de agua de todo el mundo se reporta la presencia de extraños objetos que se desplazan desde las profundidades hasta la superficie de mares y océanos. Uno de los casos mejor documentados de la historia corresponde al reportado el 20 de junio del 2023 frente a las costas de Aguadilla en Puerto Rico, donde un grupo de amigos que navegaban en este punto observaron una gran luz en las profundidades, misma que incluso llegó a situarse por debajo de sus embarcaciones. Lo más extraordinario de este hecho es que uno de los tripulantes logró registrar cómo una extraña silueta humanoide caminó por arriba del objeto que se encontraba sumergido un par de metros. Mira eso, mira eso, mira. Mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. El 9 de marzo del 2025, durante la presentación del documental La Era de la Desclasificación, Tim Gallaudet, contraalmirante retirado de la Marina de los Estados Unidos y ex administrador de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, confirmó la presencia de objetos submarinos no identificados en los mares y océanos y habló de la necesidad de realizar más exploración e investigación en torno a estos misteriosos objetos. Bueno, exactamente. Hemos observado UAPs en los océanos, pero como he dicho, los océanos son tan inexplorados. Si ampliáramos la investigación que estamos haciendo en los océanos, aprenderíamos más sobre los UAPs. Y de hecho, eso es lo que estoy haciendo. Un llamado, que tenemos una gran empresa estadounidense de ciencias oceánicas, con muchos barcos en zonas universitarias, así como instituciones de investigación, y que operan drones y satélites para estudiar el océano. Creo que toda esa empresa necesita tomarse en serio la investigación de UAPs, además de otras como la empresa de ciencias espaciales. Y creo que toda nuestra empresa científica estadounidense necesita apoyar esto y tomarlo en serio. Sin duda que los mares y océanos aún siguen guardando el secreto de la presencia de seres no humanos en nuestro planeta. Una realidad que cada día está más cerca de nosotros. Tercer milenio, Rubén Villatoro. El 19 de marzo en Vancouver, en Canadá, fue grabada esta imagen. Mire, se la presento con las reservas del caso. Nunca había visto un caso así. Si esto se empieza a presentar en muchos otros lugares, entonces estamos ante un nuevo tipo de señales. Ya lo veremos, pero es espectacular. No puedo dejar de mostrárselo. Usted tiene la mejor opinión. Yo sé que muchos van a decir que es algo más y que está hecho desde tierra, pero no hay evidencias de ello. Si no fuera lo suficientemente extraño, no se lo presento. Vea usted las imágenes. Estas impactantes imágenes fueron registradas en una zona de la ciudad de Vancouver, en Canadá, el 19 de marzo de 2025. Un círculo de luz se mueve de forma muy extraña en el cielo. Sus dimensiones y sus colores nunca antes habían sido registrados de esta forma. Por algunos momentos pasa por arriba de la zona de las nubes. Veamos esto con atención. Realizamos un acercamiento a las imágenes y podemos apreciar con mayor detalle lo que está sucediendo en esos momentos. El círculo de luz se mueve en todo momento. Lo podemos ver con toda claridad. Se aprecia que se trata de algo que no es natural en primera instancia y tampoco está siendo producido desde tierra. No se trata de los llamados reflectores. Lo que estamos viendo quizás es algo más extraño. Para algunos investigadores esto podría significar una nueva forma de mensajes en el cielo. Quizás
esta sea la forma en que inteligencias no humanas están tratando de llamar nuestra atención. Las manifestaciones en los cielos que se han estado presentando en los últimos meses en diversos sitios del planeta son cada vez más complejas, por lo que esta nueva señal en Canadá nos demuestra que alguien está tratando de decirnos algo. Sin duda alguna, esta es una evidencia importante y además extraordinaria. Aquí le quiero presentar una extraordinaria imagen captada por el rover Curiosity en Marte en el año 2020. Ahora se ha dado a conocer, se está haciendo viral. Aparentemente sería un objeto que fue captado casi a nivel de superficie sobre Marte. Aquí está la imagen, usted tiene la mejor opinión, pero hay muchas personas que opinan que esto es real. Aquí la imagen. Recientemente se volvió viral en las redes sociales una fotografía tomada en Marte que muestra lo que parece ser un objeto volador no identificado a baja altura en el planeta rojo. La imagen fue captada por una de las cámaras del rover Curiosity de la NASA el 3 de marzo de 2020. La forma del objeto nos recuerda al famoso video Tic Tac que fue logrado por pilotos de la Marina estadounidense en el año 2004. En la fotografía de Marte se puede ver la sombra cerca de la superficie y es muy clara la inusual forma del objeto. Existen otros ejemplos de objetos voladores no identificados capturados por el rover Curiosity de la NASA en Marte, como esta fotografía del 5 de octubre de 2022 que muestra una extraña silueta sobrevolando los cielos de Marte, o esta otra del mes de julio de 2014, donde se aprecia un objeto con clara forma de disco. También existe un video del 6 de diciembre de 2021 del helicóptero Ingenuity, donde además de la sombra del mismo helicóptero, se observa otra provocada por un objeto volador desconocido. No cabe duda de que existe una presencia de origen desconocido en el planeta rojo, que muy probablemente está vigilando de cerca nuestra actividad en Marte. Guillermo López, Tercer Milenio. Este miércoles 19 de marzo hicimos la presentación de nuestros nuevos estudios de un nuevo canal que tendremos de televisión abierta a nivel nacional, para que usted nos localice próximamente y pues pueda seguir nuestras transmisiones desde este canal. Aquí le presento pues lo que ocurrió este 19 de marzo en el Centro Comercial de Garden Santa Fe. Maussan Televisión inauguró oficialmente sus estudios, marcando un hito en la industria de los medios de comunicación. Durante la conferencia de prensa realizada en Garden Santa Fe, Jaime Maussan destacó que Maussan Televisión será un canal con fuerte componente educativo, abordando temas como el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, la investigación sobre ovnis y la divulgación médica. La programación contará con un 80% de producción propia, mientras que el 20% provendrá de adquisiciones de History Channel y Gaia, garantizando así una propuesta de calidad basada en divulgación y conocimiento. Por su parte, Kun Lee, vicepresidente y socio, expresó su entusiasmo por el proyecto y su confianza en México. Vienen buenos momentos para el país y yo ya me siento más mexicano. Invierto aquí porque confío plenamente en la gente del canal, declaró. Mauricio Vázquez Ramos, director general, anunció por su parte una importante inversión adicional en el país: la construcción de una planta de producción de microalgas para abastecer los mercados de América y Europa, a cargo de BGG.
Esta inversión, sumada al lanzamiento del canal, supera los $30 millones en México y generará más de 200 empleos bien remunerados, consolidando la apuesta de Biomaussan y BGG por el desarrollo sostenible y la innovación. Jorge Luis Zurkdorf, director del canal, enfatizó que Maussan Televisión apostará por la calidad y un contenido equilibrado, aprovechando el prestigio consolidado de Jaime Maussan a lo largo de los años. Por su parte, Sebastián Maussan Evangelista, como directivo de Maussan Empresas, expresó la satisfacción de ver concretado un sueño de más de 50 años de arduo trabajo, honestidad y esfuerzo de su padre, Jaime Maussan. Este canal representa la culminación de una vida dedicada a la investigación, la verdad y la divulgación de conocimientos que aportan valor a la sociedad, afirmó. Con esta iniciativa, Maussan Televisión busca posicionarse como un referente en la televisión de calidad, con una programación que aporte conocimiento, conciencia ambiental y una visión innovadora del mundo. Bueno, visite nuestras redes sociales para que tenga usted más información sobre nuestros nuevos proyectos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces.